Imagínate, yo le tenía miedo a la gente, le tenía miedo a que me rechazara. ¿Por qué? Porque fui muy sola. Y cuando me hablaron del área comercial, yo decía, jamás haré negocios, jamás estaré en algo que tenga que ver con ventas. Pero ¿sabes qué? Yo tenía ya 2 hijos muy pequeños y una amiga, vecina, empezó a vender tarjetas de Navidad. Ella era estudiante de psicología, pero estaba vendiendo los catálogos esos que timbraban las tarjetas y me decía, mira lo que me gané esta semana, porque le pagaban semanal como aquí. Y yo le decía, olvídate, la venta no es lo mío, jamás entraré en algo que tenga que ver con ventas. Pero ¿sabes qué? Llegó un momento en que me hacía preguntas, que yo vi una solución ahí, porque me dijo, tú no necesitas plata para diciembre, tú no necesitas darle una mejor Navidad a tus hijos, porque sobrevivíamos. Y un día, sin ponerle en mente, fui por el bendito catálogo. Y cuando no le comenté a nadie, y llegué a donde una prima que trabajaba en un banco, y esa tarde, en un solo piso, de 2 de la tarde a 6, yo había vendido cantidades, había conectado con la gente. Te puedo decir sin temor a equivocarme, que ese día se dividió la vida de Margarita Patiño en 2. Ese día recuperé mi autovalía. Ese día dije, wow, ya las ventas no me gustan, me fascina. Cuando me di cuenta de lo que me había ganado, y no solamente de lo que me había ganado, sino de la capacidad que tenía de conectar con las personas y los argumentos que me daban, los convertía en algo positivo para ellos y también para mí. Entonces, ese miedo a la soledad me hizo pagar muchos precios, pero ¿sabes qué? Te quiero dar algo muy fuerte para mí. Cuando tú realmente identificas quién eres, tu verdadera identidad, y cuando te sientes un león, una leona, una hija de Dios, y dices, wow, a mí no me define un miedo que me tiene anclado, a mí no me define lo que estoy viendo en el banco, lo que fuera. Y definitivamente, cuando tú eres capaz, no pasa. Cuando recuperes tu verdadera identidad, tú haces que el miedo te tenga miedo a ti. El miedo te termina teniendo miedo a ti. Cuando sabes quién eres, cuando recuperas tu verdadera identidad. ¿Cuál fue mi segundo miedo? Todo iba bien. Fui contratada por una compañía. Llegué a manejar más de 300 personas en el área comercial. Ya no solamente eran las ventas, sino el liderazgo, lo que me empezó a conectar. Me iba muy bien. Y en cualquier momento la empresa hizo cambios, reestructuración, y mi sueldo fue desmejorado considerablemente. Fue muy fuerte para mí. Imagínate, empecé a hacer locuras porque empecé a hacer negocios con tal de reemplazar lo que se me había bajado. Y tuve horrores financieros, y adivina qué, quebré exitosamente, porque hasta la quiebra las hago exitosas. Y cuando estaba así de quebrada, de mal, el autoestima bajo 0, 28 kilos de sobrepeso, con muchísimo terror, porque bueno, ya a esas alturas ya era viuda de marido vivo, con 3 hijos. Imagínate la responsabilidad que tenía. Los bancos me llamaban día y noche, se volvieron mis mejores amigos cobrándome, y recibo ya en Navidad empieza una situación demasiado crítica financiera, emocional, mental, y me llama Luca Lili en alianza con Eddie, me hablan de esta oportunidad, y empieza ese miedo mío. Pero si eso no ha entrado, pero eso de vender polvitos, pero ¿cómo voy a hablar de bienestar yo obesa? ¿Cómo voy a hablar de un negocio millonario y yo
no, más quebrada que un bulto de canela. Me dio no miedo, pánico. Pero ¿sabes qué? Llegó Navidad y yo no tenía ni para un pollo rostizado. Y ese momento, una vez más, sin ponerle mente, vine a Perú y yo creí en la visión. ¿Y por qué? Porque ese miedo a ser capaz de enfrentarme a algo desconocido que no sabía cómo funcionaba, pero encontré un hasta que te haga decir basta. Tú tienes que encontrar, cuando tienes un miedo, un hasta que dices hasta aquí llegó. Es un hasta aquí y un desde aquí. Y fue donde el resto de historia empieza en Colombia, que vivimos como un berimari. Aquí llevamos esta oportunidad allá donde no había nada. Vendíamos un sueño, vendíamos visión, vendíamos futuro, donde todavía no teníamos nada tangible. Pero ¿sabes qué? Ahí una vez más me pasé, ¿viste? Bueno, ya se me está acabando el tiempo. Y cuando me di cuenta de esto, ya todo iba bien, empezamos a crecer, a abrir países, líderes buenísimos en mi organización, que lo vas a escuchar mañana. ¡Wow! Espectacular, empieza el crecimiento y de pronto, ¡prácata!, se mete la pandemia, que a todos nos tomó por sorpresa. Y ese bendito miedo al cambio, a la tecnología, me sentí así como ves en la imagen, atrapada. Yo decía, ¿cómo? Si siempre esto del contacto humano, Lili, pupila con pupila, las reuniones, los aviones, ir a Argentina, ir a otros países, ¿cómo así? Se acabó el negocio. Y me empezó un miedo tremendo, pero ¿sabes qué? Una vez más dije, wow, Dios mío, yo sí voy a poder. Y así empecé, sin saber mucho de tecnología, me volví la reina del Zoom. Se acababa uno y empezaba otro. ¿Sabes por qué? Porque por un lado siempre van a estar el temor y la cobardía, y por el otro lado está la valentía y la fe, que es la antítesis del miedo. ¿Cuál eliges tú? Siempre van a estar. Y ahí fue donde definitivamente me lancé a volverme una persona, a resignificar. Ya sabes lo que significa. Ya dije, wow, hoy nos hablaba Álvaro de recambiar, ahí no está, pero es renovar la mente, reinventarme, retarme a decir yo sí puedo. Y empiezas tú a recordar todos los logros, las pequeñas victorias. Y dije, una vez más lo voy a lograr. Y me volví una persona resiliente. Así que hoy te vengo a decir que definitivamente cuando tú trabajas intencionalmente, que tú eres más fuerte que lo que sea, y empiezas a abrazar el miedo, eso me ha permitido hoy tener lo que tanto anhelé. Libertad de elegir dónde vivo, decidir irme a vivir a los Estados Unidos, estar donde quiera, como dice Lili, ciudadana del mundo. Acabamos de ir a África, espectacular, pero ¿sabes qué? Elegí quedarme en el Reino Unido, allá en Escocia, después en Madrid, hoy estoy acá, llego a Barranquilla, otra vez me voy. ¡Wow! Espectacular, y eso te va a pasar a ti también. Porque definitivamente dije que lo único que me quede grande sea la ropa, carajo. Que lo único que me quede grande sea eso. Así que yo hoy quiero, para terminar, ya unos segundos, que tú cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y quiero que te conectes con ese primer miedo que anotaste. Conéctate con ese miedo y abrázalo, porque cuando lo abrazas, te estás recordando que ahí va a estar, pero tú eres más que eso, tú vas a superarlo. Abraza ese segundo miedo, abrázalo. El tercer miedo, ¿sabes por qué
porque sabes de qué estás hecho. Tú eres un león, no un gatico. Tú eres un águila, no un pajarito. Tú eres grande, tú eres más de lo que tú crees. Porque definitivamente, hoy te lo digo, si yo pude, tú puedes. Así que, señores, hoy te vas con la certeza absoluta de sin miedo